Para el viernes 30 de agosto de 2024 tomamos lectura del libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la promesa que le hace mi Señor Jesús a una de las iglesias de Asia, la iglesia de Filadelfia. Este nombre significa el que ama al hermano. Fue una de las iglesias que se pudo sostener a pesar del tiempo. Aunque las demás desaparecieron, la iglesia de Filadelfia se mantenía firme. Y mi Señor nos llama la atención con el comportamiento de esta iglesia. Y dice que esa iglesia había guardado la palabra de su paciencia. Era una iglesia especial entre las 7 iglesias de Asia, por cuanto era una iglesia que amaba la palabra de Dios, que recibió la palabra y se mantuvo en ella. No permitió que vinieran dogmas humanos a separarlos de la palabra. No permitió que su propio egocentrismo los alejara de la palabra, sino que se mantuvieron firmes, creyendo la palabra de Dios. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Era la promesa de que no pasarían por la tribulación, porque llegaría la hora de probar a los que moran sobre la tierra. Gracias a Dios que Él nos permite en este tiempo mantenernos en la palabra, en su palabra. Tenemos el privilegio de tenerla física en casa. Según dicen las estadísticas, la Biblia es el libro más vendido. Pero si vemos nosotros, si juzgamos por cómo está la sociedad, podríamos decir que no se está leyendo la Biblia en la manera como debería de leerse. Y si se está leyendo, no se está poniendo en práctica la palabra de Dios como debería de hacerse. Porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Dice la Escritura que aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. Cuando la palabra del Señor es recibida en un corazón, ella transforma vidas. Y fue lo que permitió esta iglesia de Filadelfia que ocurriera con ellos. No la tomaron como un amuleto, no tomaron la Biblia como simplemente un libro más, o como algo muy sagrado que no se podía aún abrir, sino que entendieron que era la voz de Dios para ese tiempo, así como en el día presente también. La voz de Dios sigue siendo la Biblia y está en nuestras manos. En el verso 11 les dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y allí tú y yo deberíamos de examinarnos a conciencia, mirar qué tenemos, qué es lo que yo tengo con respecto a la palabra de Dios. No cuántas Biblias tengo en casa, qué tanto de la palabra de Dios hay en mi mente y en mi corazón. Porque recordamos, tenemos 2 depósitos, la mente y el corazón. Pero necesitamos que lo que llega a la mente de la palabra de Dios
descienda al corazón, que se profundice, que se arraigue en nuestro ser, para que pueda producir fruto. Mirar qué tanto tenemos, qué tanto de la palabra de Dios estamos poniendo en práctica. Mirar qué tan buenos padres estamos siendo con respecto a la palabra de Dios. Mirar qué tan buenos esposos estamos siendo, qué tan buenos hermanos. Mirar qué tanto del amor de Dios se proyecta en nuestras vidas. Y retenerlo. Retenerlo significa mantenerse constante en esa misma actitud. Y el verso 12 dice: al que venciere. Y es la misma expresión que hemos estado leyendo, haciendo referencia a un galardón. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Ahora, la iglesia de Filadelfia estaba ubicada en un lugar el cual constantemente era azotada por temblores, movimientos de tierra muy fuertes. Y la gente prefería vivir fuera por el miedo de que en cualquier momento les pudiera pasar algo en alguno de esos temblores. Y cuando dice aquí que será una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, nos recuerda la bendita y eterna seguridad que tenemos en Dios. La seguridad que Dios nos da no es que nos ubica geográficamente en otro lugar. La seguridad de Dios la obtengo cuando yo entro en Cristo Jesús. Cuando estoy allí, entonces estoy seguro. Independientemente de las circunstancias que me rodean. Y esa misma seguridad que tengo yo, que obtengo yo en Cristo Jesús, es la seguridad que yo debo transmitir en mi casa, a mi familia. Necesito transmitir esa seguridad. Que ellos sean conscientes que le servimos al Dios vivo y verdadero. Y que por tanto mi Señor nos trata como tal, como los hijos del Dios vivo y verdadero. Que si logramos llegar allí, entonces tendremos esa protección total. No la protección que brindara el templo, no la protección que brindara la congregación, la protección que brinda Cristo Jesús. Culmina diciendo el texto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos permita a cada uno de nosotros, independientemente del lugar donde nos estemos congregando, que podamos ser parte de esa iglesia del amor fraternal, de esa iglesia viva y verdadera. Que podamos nosotros ser aquellos de los cuales mi Señor dice en este tiempo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Debemos esforzarnos para guardar la palabra de Dios, guardarla en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos ponerla por obra, porque nuestras familias lo necesitan. Nuestros vecinos necesitan que esto ocurra. Aún ellos están esperando verte a ti y a mí manifestar el evangelio que predicamos. Ellos están prestos a ver algo especial en nosotros. Así que adelante. Estamos en Cristo Jesús, protegidos por el Todopoderoso y guiados por su bendito y santo Espíritu. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos da oportunidad, estaremos aquí compartiendo más de su palabra bendita y santa. Amén.